El libro de Hebreos no fue escrito para creyentes con respuestas fáciles, sino para creyentes al borde del agotamiento. Su mensaje central es un ancla en medio de la tormenta. Cristo es superior, Cristo es todo lo que necesitas, y renunciar a la fe que te salvó nunca es una opción viable. La obra de Cristo no fue una solución momentánea, sino la consumación definitiva del plan eterno de redención de Dios. Para comprender la urgencia y la profundidad de Hebreos, debemos transportarnos a su contexto original. El autor se dirige a una comunidad de cristianos, muy probablemente de trasfondo judío, que enfrentaban una intensa presión social y, posiblemente, una persecución abierta. Habían abrazado a Jesús como el Mesías prometido, pero el costo de esa fe era cada vez más alto. Estaban siendo marginados, ridiculizados y quizás despojados de sus bienes. En medio de este sufrimiento, una tentación peligrosa y sutil comenzaba a susurrarles al oído la idea de volver atrás. Regresar al judaísmo tradicional parecía una salida segura y cómoda. Significaba volver a un sistema familiar, a los rituales del templo, a los sacrificios de animales y a una comunidad que no los rechazaba. Era volver a las sombras conocidas en lugar de permanecer en la luz de una realidad que les exigía todo. El autor de Hebreos escribe para confrontar esta tentación de frente. Su argumento es implacable. Volver atrás no es regresar a una fe más simple o segura, es abandonar la sustancia por la sombra, es despreciar la plenitud que solo se encuentra en Cristo. Dejar a Cristo sería perderlo todo, porque Él no es solo una parte más de la historia de la salvación. Él es el cumplimiento y el clímax de toda ella. Para fortalecer su argumento, el autor no comienza con mandamientos ni advertencias, sino con la persona de Jesucristo. La cristología de Hebreos es una de las más elevadas y majestuosas de todo el Nuevo Testamento. El libro se abre con una declaración monumental: este Jesús no es simplemente un profeta más en la larga línea de mensajeros de Dios. Él es el Hijo Eterno, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Él es superior a los ángeles, pues es el heredero de todo y el creador del universo. El autor establece desde el primer capítulo que Jesús no es una figura comparable, es una figura trascendente. A medida que avanza la carta, esta visión de Cristo se expande. En el capítulo 7, se le presenta como un sacerdote eterno, no según el linaje levítico de Aarón, que era temporal y basado en la genealogía, sino según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio es eterno, perfecto e intransferible. A diferencia de los sacerdotes humanos, que morían y necesitaban ser reemplazados, Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Su sacerdocio no depende de su ascendencia terrenal, sino de su vida indestructible. Finalmente, en los capítulos 8 y 9, Cristo es revelado como el mediador de un nuevo pacto, uno superior al pacto del Sinaí. El antiguo pacto, con sus leyes y rituales, era bueno pero limitado. No podía transformar el corazón humano ni limpiar la conciencia de forma permanente. Cristo, sin embargo, inaugura un pacto sellado con su propia sangre, un pacto que escribe la ley de Dios en nuestros corazones y mentes, ofreciendo un perdón completo y definitivo. En cada faceta, el mensaje es claro: Jesús es incomparable en su persona y en su obra. Uno de los temas centrales que recorre Hebreos es el contraste entre el sistema de sacrificios del antiguo pacto y el sacrificio único y definitivo de Cristo. El autor no desprecia el sistema levítico, lo respeta como una institución divinamente ordenada. Sin embargo, lo define como una sombra y una copia de las realidades celestiales. Los sacrificios de toros y machos cabríos, repetidos año tras año por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, nunca pudieron quitar el pecado de raíz. Su función era pedagógica, apuntaban a la necesidad de un sacrificio mayor y purificaban externamente, permitiendo al pueblo acercarse a Dios de manera ritual. Cristo, en cambio, es la realidad a la que apuntaban todas esas sombras. Él no entró en un santuario hecho por manos humanas, que era solo una réplica, sino en el cielo mismo, y no ofreció la sangre de animales, sino su propia sangre preciosa. Este sacrificio no necesita repetirse, porque fue ofrecido una vez y para siempre. Su eficacia es infinitamente superior.
mientras que la sangre de los animales solo podía limpiar el cuerpo de la impureza ceremonial, la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Transforma el interior, no solo el exterior. El sistema antiguo mantenía al hombre a distancia. El sacrificio de Cristo nos abre un camino nuevo y vivo para entrar con confianza a la misma presencia de Dios. Hebreos contiene algunos de los pasajes más difíciles y solemnes de toda la Escritura. Textos como Hebreos 6, 4-6 y Hebreos las 10 y 26-31 que hablan de la imposibilidad de renovar para arrepentimiento a aquellos que han caído después de haber sido iluminados. Han generado intenso debate y angustia a lo largo de la historia de la Iglesia. Para interpretarlos correctamente, debemos entender su propósito pastoral dentro del contexto de la carta. No son tratados teológicos abstractos sobre la pérdida de la salvación, sino advertencias vibrantes y reales dirigidas a una comunidad en peligro de apostatar. El autor no está especulando sobre escenarios hipotéticos. Está describiendo el peligro real de dar la espalda a Cristo después de haber experimentado la bondad de su evangelio. Estas advertencias no anulan la doctrina de la seguridad del creyente, sino que la enmarcan correctamente. La seguridad en Cristo no es una licencia para la pasividad o el descuido espiritual. Es, más bien, el fundamento que nos capacita y nos motiva a perseverar. La verdadera fe, por su propia naturaleza, es una fe que persevera hasta el fin. Por lo tanto, estos pasajes funcionan como un llamado pastoral urgente a la fidelidad, a no tomar a la ligera la gracia recibida y a correr con resistencia la carrera que tenemos por delante, manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús. Subtítulo: la aplicación, viviendo Hebreos hoy. Entonces, ¿cómo resuena el mensaje de Hebreos en nuestras vidas hoy, 2 milenios después? Aunque no enfrentemos la tentación de volver a los sacrificios del templo, si enfrentamos nuestras propias presiones para abandonar la fe, el cansancio espiritual es una realidad. Las distracciones del mundo, las decepciones de la vida y el peso de nuestro propio pecado pueden hacernos sentir agotados, tentándonos a buscar consuelo en ideologías, placeres o seguridades que no son Cristo. Hebreos nos llama a vivir de 3 maneras fundamentales. Primero, a vivir con confianza. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en la presencia de Dios por nosotros, podemos acercarnos al trono de la gracia con libertad, sabiendo que encontraremos misericordia y ayuda en tiempos de necesidad. Segundo, nos llama a vivir en santidad. La gracia que nos ha limpiado no es una excusa para el pecado, sino el poder para vencerlo. Estamos llamados a despojarnos del peso del pecado que nos asedia y a buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y finalmente, nos llama a vivir con perseverancia. La vida cristiana es un maratón, no una carrera de 100 metros. Habrá momentos de debilidad y desánimo, pero Hebreos nos recuerda que no estamos solos. Estamos rodeados por una gran nube de testigos, los héroes de la fe del capítulo 11, que perseveraron a pesar de las dificultades. Y, sobre todo, tenemos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En medio de nuestro cansancio, en la lucha contra la apatía y la duda, la voz de Hebreos nos llega con una claridad inquebrantable. Cristo sigue siendo mejor, Cristo sigue siendo suficiente, y aferrarse a Él es nuestra única y gloriosa esperanza. Te invito a seguirle, a buscarle y creer en la obra redentora e inescrutable de Jesucristo en nuestras vidas.